1440 Radio, siempre conmigo. Aquí con todos ustedes en la espuma de los días, en jueves de testimonio. Estos jueves a mí me gustan mucho porque hablamos desde el corazón. ¿Y usted ha escuchado lo que es la pensión alimenticia? ¿Ha escuchado lo que es la ley Sabina? Bueno, pues sucede que, ¿qué pasa cuando existen deudores alimentarios y que esto se convierte en un asunto de justicia penal? Lo hemos escuchado porque muchas veces cuando las relaciones pues no funcionan o por algo deciden terminar, finalmente cuando existen hijos pues hay una necesidad por estar pues por atención de ambas partes, ¿no? Y a veces hay un pues se desentiende una de las dos partes y bueno, pues tiene que entrar ahí la ley para la protección de los niños en este caso. Hoy tenemos como invitada a la activista Diana Luz Vázquez. Ella nos dará el testimonio sobre su búsqueda de justicia sobre el tema de deudores alimentarios, pero va a ser Rebeca quien nos va a hacer una presentación. Hola, ¿qué tal? Hablamos de su historia, que es una historia como común a muchas mujeres mexicanas. El padre de su hija la abandonó cuando ella estaba embarazada. Sin embargo, decidió llevar su maternidad de forma autónoma y al mismo tiempo defender los derechos de su hija. Junto con un grupo de amigas llevaron a cabo la acción colectiva de los tendederos de deudores alimentarios en su natal Oaxaca, movimiento que se extendió rápidamente a varios estados del país. Así, Diana Luz y un promedio de 30 millones de mujeres que maternan de manera autónoma determinaron no dejar el tema a Dios o al karma, sino impulsaron una ley que defendiera los derechos de estos pequeños. La ley Sabina, que lleva este nombre en honor a su hija. Así que aguas papás, eviten caer en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Diana Luz, bienvenida a la espuma de los días. Qué gusto, estoy muy contenta de estar aquí, de compartir estas historias que inundan millones de hogares en México, donde las mujeres, no por gusto, sino más bien por estas desobligaciones de los padres que se ausentan porque pueden hacerlo, nosotras tenemos que hacer dobles y triples jornadas. Somos muchísimas las mamás que en México maternamos de esta manera, en solitario. A nosotras nos parece que es una violencia terrible maternar así porque no existen las condiciones para maternar con dignidad en este país y en muchos países de Latinoamérica, y no solamente es un asunto de infraestructura, sino de políticas públicas, sino de oportunidades, donde las mamás pues vemos truncadas nuestras aspiraciones, deseos de crecimiento profesional, educativo, cuando el progenitor decide no hacerse responsable y no aportar la parte que le corresponde, y nosotras pues cargamos con eso. Esa es la realidad de muchísimas mujeres. Y bueno, hay aportación económica y hay aportación también de la parte emocional, afectiva, ¿no? Sin embargo, si no se da una, pues la otra difícilmente se va a dar. ¿Cómo fue tu caso? Mira, mi historia nace a partir de este abandono en el embarazo del papá de Sabina. ¿Cuántos meses tenías? Pues 2 meses, donde el señor apaga el teléfono y ya no supimos de él, no se presenta ni al parto, termino yo costeando no solamente mis visitas a la ginecóloga, sino también el costo de un parto en este país, que no es nada barato para quienes no tenemos un sistema de seguridad social público. Entonces 30,000, 40,000 pesos un parto, y de ahí pues todos los gastos que conlleva, los pañales, la leche, son gastos tremendos. He escuchado en este movimiento historias de mamás que salen con un solo pañal y no tienen para comprar un paquete de pañales cuando dan a luz a sus hijos e hijas. Esa es una realidad tremenda. Y estamos en el abandono porque al final, pues estas políticas públicas de apoyo a las jefas de familia, que es una manera de romantizar y de quitar responsabilidad al padre ausente, pues son 1,000 pesos al mes, 1,200. ¿Quién te cuida en este país a un hijo o hija por esta cantidad? Al mes, una cierta cantidad de horas en lo que nosotras trabajamos. Lo cierto es que en México somos un grupo
enorme de mamás que no tenemos las condiciones para poder, insisto, maternar con dignidad, y la mayoría, el 90% de las mamás autónomas en México están en condiciones de pobreza o a punto de estarlo. Y emocionalmente, ¿cómo has sentido, cómo fue este proceso pues tan desafiante? Emocionalmente, ¿cómo lo viviste? Mira, cuando te abandonan es un proceso doloroso, porque no solamente es el abandono del progenitor, sino vienes de historias de abandono. Mi mamá maternó de manera autónoma también, en solitario, mi abuela también, mis tías también. Entonces es otra vez repetir este patrón y nuevamente culparnos a nosotras cuando nos dicen, pues es que elegiste mal, y viene esta idea o este sentimiento de, pero ¿por qué otra vez vengo a repetir yo la historia si se supone que ahora yo sí estudié, yo me preparé, yo tenía otra formación, debí haber elegido mejor? Y la culpa es tremenda, porque una dice, bueno, es que ¿en qué momento yo le creí a este personaje? Y esta es la culpa que nos inunda muchísimas mamás, de haber elegido mal, y lo cierto es que no es así. Este es un chip muy machista, muy patriarcal, que tenemos que ir cambiando. Nosotras no elegimos malos padres, ellos eligen ser malos padres cuando abandonan, cuando no se hacen responsables, pero la sociedad está acostumbrada a culparnos a nosotras. Nosotras conocemos a un hombre que nos enamora, que nos dice que va a estar con nosotras, que nos hacen parir, además, nos piden hijos, y lo cierto es que terminan abandonando. ¿Tú estabas enamorada de esta persona? Sí, profundamente. Tan es así que yo decido, ¿no? Continuar un proceso de embarazo, porque en algún momento lo platicamos y le pregunté con un acto muy honesto, le dije, bueno, ¿vas a estar, no vas a estar? Tengo 2 meses de embarazo. Quiero preguntarte si continuamos o la interrupción legal del embarazo pues ya es viable en este país. Entonces pues prácticamente estos señores pro vida, ¿no? Casi con el crucifijo en la mano, de ¿qué me estás preguntando si voy a matar yo a un hijo mío? Y al final me parece un acto de doble moral mucho más cínico, hacernos parir a las mujeres bajo este argumento de que tenemos que nosotras ser buenas madres, dar a luz para que ellos al final abandonen. Entonces me parece mucho más cruel, mucho más inhumano abandonar ya a un hijo fuera del vientre de su madre. Tenemos una pregunta que nos llegó. ¿Por qué los deudores alimentarios no tienen una sanción social en la familia como sí la tienen otros tipos de agresores? Porque está normalizada la violencia, porque hemos hecho del problema de los deudores alimentarios un problema privado de 2 personas. Es que no se entendieron, mira, ya Pedrito y María se pelearon y hay que dejarlos que resuelvan sus problemas, luego María ya se contenta, ya está, ¿para qué nos metemos? Y bajo estas ideas, no de protección a la infancia, a los menores, sino más bien de colocar el problema entre 2 personas, es lo que ha hecho que perdamos el foco de lo importante, que son los derechos de la niñez. Bueno, no solo eso, yo he sabido de casos que le dicen a la hermana o a la mamá que pongan una demanda para que ya tengan una demanda y otra ya sea de menor cantidad, o sea, cosas que también la familia, los amigos, la gente cercana está pues solapando, por llamarlo así. No, y hay una gran cantidad de argucias legales que estos deudores, que nosotras les llamamos delincuentes, porque estos señores tienen todas las características delincuenciales, renuncian a sus trabajos, cambian de domicilio, no se presentan a las audiencias, cambian de nombre sus propiedades, es decir, todo con tal de no pagar. Y hay una sociedad permisiva, todo un sistema desde el Estado, donde el simple hecho de que nosotras solicitemos una pensión alimenticia no es posible que tardemos años. Es un asunto de primera necesidad de un menor. Cualquier demanda de pensión alimenticia, mínimo 1 año, mínimo, para que salga una sentencia. Y de ahí a que la cumple el señor, esa es otra historia. Rebeca. ¿Cómo ha sido tu vivir del día a día durante todo este proceso para defender ese derecho de tu hija? Primero es luchar contra todo un pensamiento desde la familia, desde mis propias tías que me decían, Diana, ya deja a ese hombre en paz, mira, tú ni estás en paz, mejor tú eres la que debes buscar tranquilidad espiritual, vete a la iglesia, vete a misa, tranquilízate y sigue con tu hija, hay que tener dignidad, hay que apechugar, o sea, estas ideas que además quiero decirles que en el norte del país se arraigan mucho más con las mamás que se sienten empoderadas, que es un falso empoderamiento, porque en efecto,
hemos podido por años, nuestras abuelas han podido sacar adelante a sus hijos e hijas, 14, 15 hijos que tenían antes, y solas, maternando, con un gran sacrificio, por esa costa de nuestra salud, esa costa de nuestras propias aspiraciones. Es decir, tener una vida, vivir 60 años solo para maternar. ¡Qué triste! Qué tristes son las historias de nuestras abuelas. Es romper con esos ciclos. Sí, sí podemos, hemos podido y seguramente seguiremos pudiendo muchas mujeres, pero no es lo justo. Y tenemos que cambiar estas reglas patriarcales, estas reglas que nos lastiman a todas. No es justo que mientras nosotras durmamos 2, 3 horas, estos señores duerman 10, 12, tengan más familias, sigan embarazando mujeres. Y que aunado a eso se burlan, se ríen de la justicia. Porque es lo que hacen, amenazan con quitar a los hijos, son cínicos. Y esto sucede porque no han tenido miedo de ser exhibidos socialmente, porque es, insisto, permitido culturalmente y socialmente. Entonces lo que hacemos con este movimiento es exhibirlos, que conozcan al Señor. Qué bueno, que es un gran profesionista, es un gran artista, y está Luis Miguel, qué bueno, pero es un desobligado. Y es un mal padre, ahí anda paseando otros hijos cuando con los propios no tiene las atenciones ni las responsabilidades que debería de tener, porque no nos hacen un favor, es su responsabilidad, ni nos apoyan, no es ningún apoyo porque no es un programa de gobierno, la pensión alimenticia. Uno procrea, uno se hace responsable. Diana, y ahora que oía a Rebeca cuando te presentaba y decía, papás, cuídense. Yo sé que no tengo el porcentaje, no sé si tú lo tengas, pero debe ser yo creo que más de un 90% en temas de mujeres. Sin embargo, también hay la otra parte. Yo conozco padres responsables que se quedan a cuidar a los hijos. Yo sé, es una cantidad muy, muy pequeña, pero también esta ley los protege a ellos, ¿o no? Mira, cuando hablamos de un problema social, como son los deudores alimentarios, que ha estado culturalmente permitido, por supuesto también que estamos hablando de que en México, pues bueno, habrá una escasa minoría de padres que son responsables, que paternan con pues esta intención, no solamente económica, sino emocional, que acompañan, que están con los hijos, que hacen y que tareas. la mujer se fue. Hay N cantidad de historias y hay especificidades, pero quisiera decirte que en un nivel de porcentaje, por ejemplo, de 10 hombres deudores, 9 no pagan la pensión alimenticia, porque luego me preguntan, Diana, ¿y las deudoras y las madres que se fueron? Sí, de cada 10 demandas que se le hacen a una mamá deudora, 9 pagan por lo menos una parte de la pensión alimenticia. Sí, es decir, no es cosa de hombres o de mujeres, es una ley. El chip de la obligación de la pensión alimenticia es distinta, quiero decir primero, entre hombres y mujeres cuando hay una demanda de pensión. La reacción es distinta. Las mujeres no cambiamos de domicilio, no renunciamos a nuestros trabajos, no cambiamos de nombre de propiedades, porque muchas ni tenemos. Cuando te dedicas a maternar, ¿qué propiedad puedes tener si el Señor te tiene en casa? ¿Tú a qué horas sales a desarrollarte profesionalmente? Cuando te dicen, no, mira, tú quédate con los hijos, y pasan años, y cuando te divorcias y quieres tú regresar a tu carrera o emprender algo, te cuesta el triple. Entonces, por supuesto que hay historias, y habrá de mujeres también que deciden dejar a los hijos, pero ojo, hay que ver ver estas historias con una perspectiva de género. ¿Qué pasó? Muchos hombres son muy violentos, muchos hombres también cometen o tienen actitudes donde las mujeres terminan escapando por actos de violencia o con miedo. Entonces, diría, sin embargo, no es hay que analizar con perspectiva. El tema de los deudores alimentarios, que pueden ser hombres o mujeres. Ninguna ley en este país, ni siquiera la ley Olimpia de la que tanto se ha hablado, puede ser privilegiando a una mujer. Eso es un hecho, se tiene que aplicar para los dos. Entonces es aguas deudores, ¿no? Sí, por si hay ahí pero lo cierto es, yo diría, aguas hombres deudores, porque mujeres deudoras, repito, la característica de responsabilidad y de, además en estadística numérica, no tiene comparación con los millones de hombres deudores que hay en este país. Sí, por eso yo te decía, no tengo las cifras, sin embargo creo que 90 o más pueden ser hombres los que son deudores. Sin embargo, para mí siempre ha sido importante ver que existen todas las posibilidades, ¿no? Ya más allá de por qué salió un hombre o por qué salió una mujer, pues también tiene que ver. Sin embargo, ¿cómo ha afectado esta situación tu relación con tu hija? Tu hija sabe, porque está muy chiquita. Sí, va a cumplir 6 años. Va a cumplir 6 años. ¿Sabe que hay una ley a su nombre o cuéntame un poco? Sí, Sabina
conmigo esta lucha, me acompañan los tendederos. El día que fuimos a hacer la patrulla feminista, que es mi vehículo, acompañada de otras mamás, y en la casa del deudor, en el edificio de su papá, fuimos, pintamos, llevamos mantas. Habrá quienes no les guste el performance, ¿no? Pero es un grito, es nuestra última salida. Sí, sí. Después de una demanda donde el señor no se presenta, donde aparte es abogado, nos da 3 vueltas, regresa, se sabe los artilugios legales, fue un recurso de autoridades, hagan algo, de sociedad, no es posible, población, que tengamos este tipo también de representantes. Entonces, Sabina me acompaña desde el inicio de esta lucha a todos los tendederos. Quiero decirte que pues antes no podía caminar muy bien, se pegaba mi pierna en lo que estábamos pues con el megáfono, ahora ya misma saca las lonas de donde las llevamos, de la maleta que usamos para transportarlas. Me dice, mamá, te ayudo, ya hasta sabe toda la mecánica, el tendedero, se sabe prácticamente pues todo lo que hacemos en estos procesos. Y claro que hemos platicado. Sí, bueno, estos señores, pues muchos de ellos tienen poder, están en partidos políticos, empresarios, sociedad civil, asociaciones, están en todos lados los deudores, artistas, bueno. Es un problema que pues está presente en todos los ámbitos de la sociedad. Hay una doble moral, bueno, sacerdotes, también deudores alimentarios, bueno, ¿qué les digo? Hay amenazas, ha habido amenazas, sí, pero bueno, alguien tenía que ponerle el cascabel al gato, teníamos que hacerlo de esta manera, tenemos protocolos con las mamás cuando estos señores amenazan, vinculación directa con las fiscalías de los estados, sobre todo en acciones preventivas, primer mensaje, amenaza, llamada, acto de intimidación, e inmediatamente aviso a la autoridad. Cosa que le pase a la mamá por denunciar, este señor es el culpable. Y lo señalamos también públicamente. Entonces, esto me parece que es importante. Refuerza las medidas de seguridad para nosotras, pero no estamos exentas. Claro. ¿Cómo te visualizas tú y cómo visualizas a Sabina en un futuro? Mira, ha sido una lucha muy desgastante que implica para mí también recibir otras historias de muchísimas mujeres en este país, que parece que abrimos una cloaca y salen muchísimas ratas y ya no sabemos cómo cerrarla, ¿no? Porque salen y salen y salen y son muchísimos, señores, y todo el tiempo el teléfono saturado, las redes sociales, oye, te cuento mi historia, porque el movimiento ha servido también como un espacio de catarsis para muchas mujeres que no habían contado su historia. Ahora mismo, pues yo también me estoy trabajando desde la terapia psicológica, cómo también ir abordando las historias de tantas mamás, acompañar los procesos, sin forzarlas tampoco a denunciar, porque muchas todavía no están listas. Y hemos ido aprendiendo unas de otras. También te diría, no soy abogada, pero en estos momentos tengo ya tantas historias que contar y he entendido tanto los procesos que he ido aprendiendo también cómo estos señores utilizan los vericuetos legales, las lagunas legales, que ya puedo dar este tipo de información que le sirve hoy a muchas mamás en sus procesos jurídicos. A mí me gustaría consolidar este movimiento en una asociación que ayude de manera gratuita jurídicamente a las madres, y que pues pueda servir en el país, formando también sedes en diversos estados donde las propias mamás sean quienes estén en esta organización autónoma colectiva y que pueda ser también autogestiva. Es un gran reto, estamos tratando de implementarlo, vamos a crear nosotras nuestro propio registro de deudores alimentarios con toda la base que ya tenemos de datos, porque resulta que en los estados donde ya se aprobó el registro estatal de deudores alimentarios, nosotras de manera colectiva desde el movimiento hemos recibido, por ejemplo, en un estado, en Ciudad de México, pues más de 1,000 denuncias. Resulta que en el registro nada más hay 40. Entonces, por supuesto que la realidad no corresponde a la cantidad de deudores. Queremos un registro que surja desde nosotras, desde la autonomía, y que pueda ser mostrado y presentado a una sociedad. Porque pues sabemos también la corrupción de este país y que les permite a estos señores que los bajen del registro, que nunca lo suban, o que pues simplemente sea una simulación, un posible registro. Es un gran avance el anuncio legislativo, sí, pero no es suficiente. Pero también se está viendo, ¿no?, la posibilidad de que para que les den pasaportes y puedan checar licencias. Es un avance, creo que sirve para meterles miedo,
pero en la practicidad, ¿qué cantidad de hombres tienen pasaporte de estos deudores? Es más, en el país, ni el 10% que viajan al exterior. Claro, ayuda mucho como una medida de mitigación para deudores con ciertas características, pero no resuelve el problema de los deudores alimentarios. El tema de la licencia de conducir, vas a una CEMOVI y hay una gran cantidad de corrupción en una licencia de conducir. Entonces tampoco va a resolver el problema. Es más, el mismo registro de deudores alimentarios, yo diría, no va a resolver el problema. Son estrategias integrales que se tienen que implementar y las fiscalías le tienen que entrar. El Estado es el principal deudor alimentario. En otros países como Francia, España, cuando las mamás piden o solicitan al Ministerio de Justicia una pensión alimenticia, el Estado absorbe la deuda y dice, no, se garantiza de primera instancia la alimentación del menor. Ten, mamá, yo Estado te doy a ti el pago de manutención de 6 meses y yo Estado me encargo de cobrarle al deudor. Yo con todo el poder del Estado, con la policía, la fiscalía. Diga, señor, usted debe pensión. No, le debo a la señora. No, usted me debe a mí porque yo cubrí su adeudo. Ah, ¿no me paga? Vienen todos los mecanismos y la fuerza del Estado contra un deudor alimentario. Hoy, nosotras, las mujeres, las mamás, tenemos que pagar, acceder a la justicia. Tenemos que pagar un abogado. Muchas no tenemos para pagar un abogado. Por eso es que no inician procesos la mayoría de las mamás. Es un acto de injusticia. Entonces, ¿quién es el deudor? Es el Estado, que le está quedando a deber a la niñez de este país porque ha normalizado el problema, porque hemos tenido un presidente deudor, Enrique Peña Nieto, que en plena campaña le sale el niño, un Góngora Pimentel, exministro de la Suprema Corte, negando a sus 2 hijos con autismo. Es decir, estos deudores ocupan cargos públicos importantes. Tenemos senadores, diputados. Qué bueno que la 3 de 3 ya no permita ninguno de estos impresentables, pero estamos iniciando esta lucha, es el inicio. ¿Y cuánto tiempo duró tu caso? Porque bueno, en tu caso ya es un estiro y afloje, ¿no? Ya el señor. una pues ahí vamos, te diría que ahí vamos. Hay un acuerdo, digamos, firmado ante juzgado. Pero bueno, el hecho de que este señor firme y que ya no quiera el escándalo no significa que el señor aporte mensualmente lo que tiene que aportar. No, espérame 3 meses, te voy a depositar junto lo de 3 meses. Y así nos traen. Pero ¿Cómo le hacemos? Pero pues ¿cómo no? O sea, no está una cuestión de acomodo, ¿no? Sino legalmente. Es la realidad de este país, de estos deudores que pueden burlar la ley. Que para que tú puedas exigir, es que no me pagaste puntual, que venga aquí el juez y venga la policía para que te lleve, hay que pagar abogados. ¿Y han pensado también ustedes en la salud mental de los niños? En acompañarlos, porque no es fácil para un menor estar en juzgados, no es fácil que en algunos casos, no en todos, la mamá se refiera al papá como tal cuando, ¿sabes? Porque hay padres deudores que conviven con los hijos. ¿Sí me explico? Y entonces, sí. ¿Qué parte están cuidando a los menores? No nada más de esta parte, pues, alimenticia, monetaria. Primero diría que la salud mental en este país es un problema, no solamente para los menores, para todas las personas. El presupuesto que se destina para la salud mental, las políticas públicas en las propias escuelas no es prioridad. Yo te diría, primero partiendo de ahí. Uh-huh. Y de ahí te diría también que un padre deudor es un agresor y un padre agresor jamás podrá ser un buen padre. En ese sentido, si uno cuida la salud mental de las mamás, si nosotras garantizamos justicia a las mamás, si tenemos paz, estabilidad, si no estamos nosotras con el estrés, ansiedad de que no nos alcance el dinero, de que no tenemos para comprarle 1 litro de leche a la criatura, que no tenemos para darle para el camión todos los días, pues de entrada creo que quienes tienen que garantizar, o lo que se tiene que garantizar primero es la salud mental de la madre. Y para que la salud mental de la madre se garantice tiene que haber justicia. Y sí, las infancias por supuesto que requieren, ¿no? Atención también prioritaria, pero sí. ¿Cuánto cuesta acceder a un psicólogo o psicóloga? Las mamás que maternamos de forma autónoma, ¿crees que van a tener para un psicólogo? ¿Tienen apoyo de terapeutas? No, mira, estamos nosotras iniciando un movimiento. No tenemos ni abogadas. Sería importante
que vieran Estamos esa buscando, parte. te diría, nos encantaría que a través de tu programa, de tu podcast, que si alguien quiere también hacer una aportación de yo te doy una asesoría para 3 infancias, soy psicóloga o psicólogo y doy un espacio para que se atiendan a 3 niños, 3 niñas, empecemos por eso, porque creo que a veces le exigimos mucho o nos preguntan mucho, ¿y ustedes qué hacen con la salud mental de la niñez? Hacemos lo que podemos, asesoramos a las mamás primero para que busquen justicia, Claro. porque de por sí están frustradas, enojadas de no poder tener una solución con sus Sí procesos. te vamos a vincular con terapeutas. Sería y con maravilloso. Eso porque creo que es bien Maravilloso. importante. Una parte es esta parte legal, Sí. justa, necesaria, ¿no? Y esta lucha de las mamás. Mira, yo tengo un niño de 3 años y tengo y está mi esposo. Y digo, ¿cómo es cansado cuando los dos le echamos? Le digo, imagínate una mamá sola. O sea, de verdad que yo digo, ¿cómo le hacen? O sea, ¿cómo le hace una mamá sola? Sin embargo, la parte mental de los niños, Sí. independientemente de todo, es bien importante. Si es que vamos Totalmente, a estar en coincido. contacto para que podamos hacer algo acerca de la Maravilloso. salud Nosotras mental puestas. de los niños, independientemente de que estas personas tengan que De la parte cumplir, legal. sean exhibidas, y todo lo demás. Sí, Así es sería que- maravilloso. Y bueno, pues este fue un caso de hoy donde se vive y se replica en todos los estratos sociales, en todas las edades, en todas las condiciones, en todas las de educación sin estudios, con trabajo. Así es que, bueno, pues vamos a seguir trabajando para pues dar a conocer este tipo de casos y saber también que no están solas, que se sigan, que se comuniquen y yo creo que en grupo podemos hacer más. Muchísimas gracias. Creo que hoy también es un gran reto formar nuevas niñeces, donde las niñas sepan que tienen que defender sus derechos, que no sea normal ese tipo de violencias y donde los niños también sepan que procrear genera consecuencias y responsabilidades y que ya no nos vamos a quedar calladas. Creo que eso, estos niños y niñas que nos acompañan en los tendederos, que hoy las voces de las madres exigen justicia, pues lo están viendo y eso me parece una revolución en sí misma. Muy bien, muchas gracias, Rebeca. Gracias a Nos ustedes. escuchamos Y también. vamos a vincularlos. Ayer hablábamos de las redes, bueno, así se hacen las redes. Muchísimas gracias, ya sabe usted, de la abundancia del corazón, hable a la boca.